y seguro estar que una mansión Cristo te dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor que te va a cuidar. Bienvenidos, amiguitos, gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 2 con el tema Compartiendo la Palabra. El versículo para memorizar dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es tiempo de orar. El cielo abrirá, Jesús está listo a escuchar, al orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: el amor de Dios nos une y nos trae gozo. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que dejar el único hogar que has conocido a causa de algo que ni siquiera has hecho? A menudo sabemos de personas que tuvieron que huir de un lugar por causa de la persecución. Esta historia nos cuenta cómo pudo haber reaccionado un adolescente en la época de los inicios de la iglesia cristiana. La jovencita estaba segura de que iba a explotar. Se encontraba de pie fuera de la puerta de la entrada a Jerusalén, apoyada en una carroza. Sentía el estómago totalmente encogido. El sol caliente, la visión del cuerpo de Esteban y el llanto doloroso de las mujeres, todo era demasiado duro. Sus ojos buscaban desesperadamente los de su padre. Lo divisó con un grupo de creyentes que rodeaban a Felipe. Lo único que ella deseaba era estar cerca de él. La voz de Felipe llegó desde donde estaba parado. Este problema no va a terminar, estaba diciendo. Los espero en mi casa en 1 hora y allí discutiremos lo que habremos de hacer. El grupo se dispersó. ¡Abba!, exclamó la niña. Hija, lo siento, olvidé que estabas conmigo, le dijo su padre apresurándose a llegar hacia ella. ¿Estás enferma? No debería haberte dejado venir. Quiero ir a casa, sollozó. Su padre se quitó el manto y lo extendió en la carroza. Con gentileza la ayudó a acostarse y la arropó. Corrió las cortinas para que le hicieran sombra. La jovencita sabía que su padre había descansado muy poco aquella noche. No podía creer lo que había visto. Definitivamente la naciente iglesia se encontraba en una encrucijada. Estaba empezando a comprender cuán grande era la amenaza que los judíos veían en los cristianos. Y ese hombre, Saulo, la hizo estremecer. Aunque no había tomado ninguna piedra para lanzar contra Esteban, Saulo parecía aprobar lo que le hacían a Esteban. Cuando llegaron a casa, el padre fue a la parte trasera del carro para ayudar a su hija. ¿Te sientes mejor?, le preguntó. Ella solo le sonrió. Su cabeza y estómago se sentían mejor nuevamente. Entró rápidamente para prepararse para la reunión.
Mientras estaba allí, escuchó a alguien que llamaba a su padre. Quienquiera que fuera, parecía asustado y sin aliento. Ella sintió que el estómago se le encogía de nuevo. «Hija», la llamó el padre. «Sí, padre», dijo, dirigiéndose a su papá formalmente, siendo que había un huésped. «Trae a nuestro huésped algo de agua. La reunión será aquí en lugar de en la casa de Felipe». Cuando todos llegaron, su padre presentó al hombre que había escuchado hablar al principio. «Saulo nos ha declarado la guerra a los cristianos. Ya está yendo de casa en casa para apresar a los creyentes y llevarlos a la cárcel», dijo el hombre. «Ha jurado acabar con nosotros. Felipe ya se fue. Él cree que es hora de que vayamos a otros lugares donde podremos hablar del evangelio libremente». «¿Samaria es uno de esos lugares?», preguntó el padre. El que hablaba sonrió. «Antes de ir, el Señor dijo que seríamos sus testigos en Samaria. ¿Recuerdan?». Todos asintieron. Felipe y yo pensamos que ha llegado el momento. La cabeza de la muchacha le volvió a doler. ¿Dejar Jerusalén y su casa? Las lágrimas que había retenido corrieron nuevamente por sus mejillas. Para hablar con su padre, esperó a que todos se fueran. «Abba», dijo. «¿Todavía estás levantada?», le preguntó su padre. «¿Cuándo nos vamos de Jerusalén?», quiso saber la joven. «Probablemente un par de semanas». «Oh», murmuró ella. «Yo sé que no es fácil, pero debemos irnos», le dijo. «Ya no hay seguridad para nosotros aquí». 2 semanas más tarde, partieron de Jerusalén hacia el norte. La muchacha estaba maravillada de lo rápido que se había acomodado todo. Ellos habían empacado solamente lo que podían llevar en su carruaje. Las noticias de Felipe en Samaria ya habían llegado a los creyentes. Un buen número de samaritanos se habían reunido para escuchar la predicación de Felipe. Felipe los había impresionado no solamente con sus palabras, sino también con señales. Había sanado enfermos y echado fuera demonios, convenciendo a los samaritanos de que su mensaje acerca de Jesús era verdadero. Estaban agradecidos por la atención y el respeto que Felipe les había mostrado. Aquella jovencita y su padre se estaban trasladando a Fenicia. Aquel lugar quedaba bastante lejos. A ella le parecía como si quedara en el fin del mundo. «¿Sabes?», le dijo su padre, «tu madre se habría sentido muy feliz». La joven asintió con la cabeza. Antes de morir, su madre le hizo prometer a su esposo que llevaría las buenas nuevas a su familia en Fenicia. «Probablemente deberíamos habernos mudado a Tiro hace mucho tiempo», continuó diciendo su padre. Ella pensó en la casa que había vivido toda su vida. Imaginó los rostros de sus amigos a quienes nunca volvería a ver. Luego sus pensamientos se volvieron a la familia de su madre y en la forma en que podría llevarles las nuevas de la resurrección de Cristo. «¿Sabes, padre?», dijo ella. Su padre se dio vuelta desde el lugar donde caminaba al lado de su asno y la miró. ¿No es extraño que esta persecución, que ha sido tan terrible, haya traído algo bueno? Su sonrisa le dijo que sí. Recordemos el versículo para memorizar. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. El mensaje de la lección es: el amor de Dios nos une y nos trae gozo. Al continuar con la lección de hoy martes, lee Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2. Luego piensas: ¿por qué crees que la muerte de Esteban llevó a la persecución? ¿Por qué los apóstoles no tuvieron que huir? ¿Cómo decides si debes quedarte y pelear o huir y salvarte en una situación peligrosa? Agradece a Dios que estás seguro y puede compartir el evangelio con otros. Cantemos la alabanza, Felipe y el etíope. Dime qué me impide que sea bautizado, si creo de todo
salir del agua como arte de magia. El eunuco a Felipe jamás vio. El Espíritu Santo le arrebató. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por el día hermoso que nos ha dado. Ayúdenos, Señor, a testificar y predicar de su santo evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.